Devocional de ahora, estamos leyendo Josué capítulo 6 versículo 25 y dice así: Mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Para entender el versículo 25, eh, lo que hice fue leer desde el versículo 1, que es donde Dios les está dando todas las instrucciones para poder conquistar la tierra de Jericó. Eh, Sin embargo, igual, ¿verdad? Leyendo desde el versículo 1 de Josué, hace referencia en ese momento al capítulo 2, del versículo 1 al 5, en donde habla que Josué mandó unos espías a ver a Jericó, ¿verdad? Obviamente a espiar cómo era la tierra, a ver qué había de bueno, qué había de malo. Y llegando a la tierra de Jericó, ellos entraron y una mujer que llamaba Rahab, les dio entrada, ¿verdad? Los escondió porque el rey de Jericó se había dado cuenta que ellos habían llegado a explorar la tierra. Entonces esta mujer los escondió y cuando el rey mandó a decirle que los sacara, que los echara, ella le dijo de que ya se habían ido, que no sabía ni de dónde eran. Entonces hace referencia a eso y luego también en el capítulo 2, versículo 9, ella habla con los espías y le dice: yo sé que el Señor les ha dado esta tierra y por eso estamos aterrorizados todos los habitantes del país. Están muertos de miedo ante ustedes. A propósito, yo estoy usando la Biblia Nueva Versión Internacional, por eso que tiene algunas palabras diferentes. Pero dice, en este versículo se puede ver que Rahab ya está afirmando el poder de Dios y está diciéndoles a ellos: tenemos miedo de ustedes porque sabemos las noticias que Dios ha hecho maravillas con ustedes. Noticias de que los sacó de Egipto, cómo mataron a los reyes de Og y de Sihón. Entonces, ella les dice nuevamente: tenemos mucho miedo. Y luego, más adelante, se puede ver cuando ellos regresan, donde Josué les dice, Josué les pregunta cómo les fue, y ellos les dicen lo mismo que les dijo Rahab. Dice esta persona que los habitantes de Jericó están muertos de miedo. Dios ha entregado el pueblo en nuestras manos. Entonces, ahí se puede ver um, el poder y de la fe, tanto de Rahab como de los espías, ¿verdad? Porque Rahab tuvo fe de que eh, ella podía ser salvada por medio de la promesa o el juramento que habían hecho los espías, porque habían hecho un trato con ella, ¿verdad? De que si ella los escondía mientras no los encontraba el rey, entonces que colgara un listón rojo en su ventana. Y entonces el día que ellos conquistaran Jericó, no iba a ser tocada ni ella, ni su familia, ni ninguno que estuvieran en su casa. Ella dice en la Biblia que al momento en que los espías se fueron, puso el cordón rojo en la ventana. O sea, ella no esperó que los espías volvieran o que dijera: ay, al siguiente día lo voy a poner. O cuando oiga yo que vengan ya de camino los israelitas, voy a poner el cordón inmediatamente, sino que inmediatamente que ellos se fueron, era tanta su fe que puso el cordón rojo y no importando cuánto tiempo se iban a tardar ellos en regresar. Entonces esa fue una prueba muy grande de fe de ella. Luego, también cuando ella hizo el trato con los espías, ella pidió misericordia no solo para ella, sino para sus padres, sus hermanos, todos los que vivían con ella, ¿verdad? Luego, volviendo al capítulo en el cual empezamos, el capítulo 6, el versículo 1 dice: las puertas de Jericó estaban bien aseguradas por temor a los israelitas. Nadie podía salir o entrar. El Señor está reiterando nuevamente, ¿verdad? Que de Jericó, el pueblo tenía miedo de ellos. Sabían que iban a ser conquistados de una manera u otra. O sea,
no tenían para dónde, ¿verdad? Y luego simplemente Dios les da ciertas instrucciones para poder conquistar la tierra. Les dice de que tienen que darle la vuelta marchando a Jericó, ¿verdad? Las puertas están cerradas, los muros son grandes, entonces no hay manera de entrar, pero tienen la fe de que Dios les va a dar la victoria. Entonces, el primer paso es caminar por la ciudad una vez por 6 días, en silencio. El pueblo tiene que ir en silencio. Primero tienen que ir los soldados, después va el sacerdote tocando trompetas, luego llevan cargando el arca detrás de ellos y detrás va el pueblo en silencio pero marchando. Y yo digo, qué temor han de haber sentido los pueblos de Jericó oír toda esta gente marchando, porque no eran 10 los que iban marchando, ¿verdad? Era una multitud enorme, más los soldados y las trompetas, sabiendo ellos el Dios poderoso que Israel tenía. Entonces, lo hicieron así durante 6 días. Y Dios les dijo, el séptimo día van a dar 7 vueltas y cuando Josué les diga que griten, ellos iban a gritar con todas sus fuerzas y tuvieron la fe de que con solo gritar el muro de Jericó iba a caer. Y así fue. Dice el versículo 15, que el séptimo día, al salir el sol, Josué les dijo que gritaran. Dice, perdón, um, versículo 15, dice, el séptimo día, a la salida del sol se levantaron y marcharon alrededor de la ciudad, tal como lo habían hecho los días anteriores, solo que en ese día repitieron la marcha 7 veces. A la séptima vuelta, los sacerdotes tocaron las trompetas y Josué le ordenó al ejército, empiecen a gritar, el Señor ha entregado la ciudad. En ese momento, definitivamente la ciudad ya había sido conquistada. Y se acuerda Josué, bueno, el pueblo gritó, los muros se cayeron, la gente entró y en ese momento empiezan a destruir todo porque este es el mandato que Dios les había dado, destruir absolutamente todo, ovejas, vacas, personas, e incluso destruir la ciudad. Pero en ese momento Josué se acuerda de Rahab. En el versículo 22 se puede ver que dice, Josué les había dicho a los 2 exploradores, vayan a la casa de la prostituta y tráiganla junto con todos sus parientes, tal como se lo juraron. Así Rahab, junto con sus padres y hermanos y todas sus pertenencias, llevaron a toda la familia a un lugar seguro fuera del campamento israelita. Solamente hasta en ese entonces, los israelitas incendiaron la ciudad y todo lo que había en ella. Es decir, ellos se acordaron de la promesa que habían hecho con Rahab y tuvieron misericordia de ella y de toda su familia, todas las personas que estaban en su casa. La sacaron de la ciudad e incendiaron la ciudad, destruyeron por completo la ciudad. Entonces se puede ver, yo lo que aprendí es que Rahab, aún siendo extranjera, tuvo fe y creyó en Dios de que él podía cambiar su vida. Y de hecho así fue, porque podemos ver también la misericordia de Dios a través de la misma misericordia que ella tuvo con los espías, que llegó a ser parte del pueblo de Israel, porque dice la Biblia que desde ese entonces, ella y su familia viven y son parte del pueblo de Israel, a tal grado que Rahab llegó a casarse con un israelita. Y de este israelita nació Boz, y de Boz nació el siguiente, y luego Isaí, que es el padre de David. Y de David viene la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Dios utiliza aún lo más vil de este mundo para, para transformar vidas, para transformar o a cumplir el propósito que Él tenga. En Primera de Corintios 1:28 dice, también escogió Dios lo más bajo y despreciado, lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Y al final de ese capítulo dice, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Entonces yo aprendí eso, que por medio de la fe de Rahab
ella obtuvo su recompensa, ¿verdad? Y también, si nosotros seguimos todas las indicaciones que nos da Dios, obviamente están en su palabra, entonces Él nos va a dar la victoria. Él es el capitán de la victoria y de nuestra salvación. Para mí fue descubrir aún que Rahab es parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Es pensar si Dios puede utilizar a cada persona, no importando de dónde sea, quién sea, puede utilizar a cualquier persona para cumplir su propósito.